La palabra de Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado, y con la medida con que medéis os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Padre Dios mío, te damos gracias por este día especial, Aleluya. este domingo de tarde, Señor, el cual una vez más nos das la oportunidad de dar un mensaje de tu palabra, Señor. Y en este caso estamos estudiando las normas, las reglas de un estilo de vida que ha confesado tu nombre, Jesucristo, que ha confesado tu nombre, Señor, para que tú seas el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas, mi Dios. Te pido que nos guías y que tu Santo Espíritu sea trabajando en cada corazón para que esta semilla sea sembrada y el fruto lo dé al 30, al 70 y al 100 por uno, conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Antes de empezar, solamente quiero dar un saludo a mi hermano y amigo Sergio. Estuvimos trabajando el día viernes y pues llegamos a concluir pues que ambos le servimos al mismo Señor y confiamos y dependemos solamente del Espíritu Santo, que Él no será quien nos ayude a llegar al cielo. Yo sé que Él dijo que iba a estar escuchando. A mi hermano Sergio, si usted me está escuchando, pues deseo mandarle un saludo de todo corazón, que Dios me lo bendiga. Y para adelante, ya que el día viernes pues salimos muy, nuestra fe fue enaltecida del uno al otro, porque tuvimos una conversación muy espiritual y ambos pues concluimos que Jesús es el Señor. Amén. Amén, amén. Mi hermano Dani, ¿yo empiezo o usted empieza como usted quiera? Solamente nomás quería también yo aprovechar de estos saludos a todos los hermanos que están en Gaynor Correctional Facility, donde están ministrando nuestros hermanos Henry Lara, Ángela Ulloa y la hermana Ana Díaz. Ustedes, hermanos, son muy especial y nosotros les mandamos un saludo. Sabemos que ustedes están escuchando. Y a todos los hermanos de la Iglesia Juan 3:16 que nos escuchan, y a aquellos hermanos también de Port Chester que son que conocen a mi hermano Walter, que mi hermano Walter ha ido muchas veces a ministrar de parte de nuestro hermano Walter, y de parte nuestra les mandamos un saludo. Mi hermano Giovanni. Amén, mi amado. Entonces, en esta tarde vamos a seguir desarrollando el mensaje de la palabra, hablando sobre el no juzgar. Y según cómo vamos a ir, como vamos a hacer como un pequeño bosquejo, vamos a estar hablando o dividir estos versículos bíblicos del 1 al 2, luego vamos a dividir del 3 al 5 y luego estaremos hablando del versículo 6. Pero en este momento vamos a tocar y vamos a entender qué nos quiere decir Jesús a través del versículo 1 y 2. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Jesús tiene que llamar la atención? Y como le explicamos, lo que Jesús está haciendo cuando llama a sus discípulos, dándole primeras instrucciones de cómo se debe vivir en el reino de los cielos. Ya no podemos vivir como gente religiosa o gente que no conocemos del Señor, juzgando, viendo los defectos o viendo el estilo de vida de otra persona y despreocuparme de mi propia vida, despreocuparme de mi propio estilo de vida o tal vez aún de mi familia y querer ver lo que yo no puedo hacer muchas veces, yo quiero ver en otras personas. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Mira, el Evangelio, seguir a Cristo es individual. Y el carácter de Cristo tiene que reflejarse en cada uno de nosotros. Y uno de ellos es Jesús está en contra de la crítica, en otras palabras, en contra del chisme y en contra de juzgar sin considerarse a uno mismo, que es un ser humano y que puede pasar tarde o temprano por el mismo proceso o caer, dice la Biblia, en los mismos pecados. Por eso Jesús condena la mala costumbre de juzgar, la mala costumbre de criticar, mientras que se pasa por alto las palabras o las faltas de uno mismo. Mire lo que significa. Jesús está enfatizando o está enfocándose, mi amado hermano, en que nosotros no podemos pasarnos por alto nosotros mismos y ponernos a querer que otra persona viva lo que nosotros no vivimos, no podemos vivir o no queremos vivir. Así literalmente. También, Jesús nos enseña que no se puede tratar de examinar o influir en la conducta de otros creyentes.
¿Sabe? No podemos tratar de que el otro creyente viva lo que yo quiero que él viva, sin someternos primero a las normas de justicia de Dios. La Biblia por eso nos habla en Apocalipsis, dice, el que sea justo más todavía, y el que sea inmundo más todavía. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo respecto a esto en Romanos capítulo 2, verso 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y en esto, mi amado hermano, Jesús está siendo muy, muy efectivo en darle enseñanza al maestro, reconociendo nuestra carnalidad, o nosotros que vivimos en la carne. Muchas veces, mi amado hermano, esto sucede. Y recuerda, esto no le está hablando, luego voy a tocar unos textos bíblicos, que esto no le está hablando a los de afuera de la iglesia. Porque la Biblia dice que ellos ya son juzgados. Y es más, ellos ya están condenados. Siempre estamos tratando de enseñar, o lo que la palabra nos enseña es que antes de venir a Jesucristo, todo el mundo está condenado. Nosotros estuvimos condenados. Dani estuvo condenado. Todo aquel que no ha confesado a Jesús, que no ha recibido a Jesús como su Señor, estuvo condenado. Cuando Jesús viene a la tierra, nos viene a sacar de la condenación y nos viene a sacar de ese juicio, porque ahora nosotros cuando nos presentemos al Señor vamos a tener otro tipo de juicio, que es del tribunal de Cristo, pero eso es otra cosa. Pero mire, mi amado hermano, aquí le dice, tú pues juzgas a otro y tú haces lo mismo. En otras palabras, si vamos trayendo a los tiempos de hoy en día, a veces nosotros juzgamos la forma de vestir, pero yo no cuido la mía. Juzgamos nuestra forma de hablar a otra persona, pero yo no juzgo la mía. A veces nos atrevemos a criticar los hijos de los otros hermanos y no cuido mis hijos. ¿Sí? La Biblia dice que otras viñas cuidé, mas la mía no la cuidé, dicen Proverbios. Entonces, mire, hay muchas cosas que Jesús está advirtiendo. Le dice, con estos textos bíblicos, Jesús nos deja entender que no debemos ser así. Luego vamos a explicar en el verso 6 que no se está refiriendo también que debemos dejar que cada uno viva como quiera. No, luego vamos a explicar. Pero aquí está hablando ya del carácter, el carácter recto, el carácter íntegro que debe tener cada creyente, mi amado hermano. Que nosotros como creyentes estamos para alimentarnos, para alentarnos. Y esto me tocó porque eso hicimos con mi hermano Sergio el día. Él pertenece a otra congregación, pero siempre y cuando llegamos al punto de que la palabra es inefable. La palabra es única, mi amado hermano. Y lo que hicimos es alimentarnos la fe el uno al otro para seguir perseverando y seguir. Y él me decía con estas palabras, siga para adelante, siga predicando. Si tiene el deseo, sígalo haciendo. Y lo mismo sé que mi hermano Sergio lo está haciendo. Es un ejemplo que vivimos. Y eso es lo que nos manda a hacer. Pero no más a criticarnos nuestra forma. No más a juzgar el estilo de vida que tenemos. Quiero leer un verso más aquí mismo en Romanos 14. Romanos capítulo 14, puede usted, si tiene su Biblia, como siempre decimos, estamos tratando de enseñar con lo que la palabra mismo dice, porque la Biblia se interpreta por sí sola. Mire lo que dice el capítulo 14, verso 10, dice de esta manera, mi amado hermano, pero tú, y le hace una pregunta, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces, mi amado hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto quiero que entendamos, mi amado hermano. Tú que también estás en el proceso de transformación, tú que también estás en el proceso, mi amado hermano, de seguir renovando tu mente, tu cuerpo, tu alma, ¿por qué juzgas? ¿O por qué a través de tu juicio estás al juzgar o al criticar a otra persona, le estoy menospreciando? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso es lo que sucede a veces en la iglesia. A veces, casualmente, aquí en este país es multicultural. Y tenemos que no criticar tal vez la cultura de cada persona que trae. Ahora, siempre y cuando recuerde que cada cultura se está transformando a la cultura celestial. Pero esa cultura tiene que ir despojándose uno mismo. Dice la Biblia, despojaos del viejo hombre. ¿Sabe? No puedo menospreciar tal vez por el tipo de persona que es mi hermano o de la forma como él desea servir. Pero sé que poco a poco, mientras él se va instruyendo, todos vamos a ir, sea ecuatoriano, sea peruano, sea guatemalteco, sea mexicano, sea de lo que sea, en un momento, si esta persona o este hermano creyente dio su vida completamente y hace la palabra como la regla infalible para su vida, le soy honesto, 100% seguro que su vida se va a ir transformando, mi amado hermano, conforme al reino de los cielos. Y esto es lo que le está diciendo aquí Jesús
a los hermanos discípulos que estaban en ese tiempo. Mi hermano Dani. Amén, amados hermanos. Y es muy bueno entender este tipo de versículos bíblicos de este pasaje, amados hermanos, ya que mi hermano Giovanni sabe y nosotros sabemos que este pasaje es un poco controversial en las iglesias cuando uno no entiende bien lo que quiere decir aquí nuestro Señor Jesús. El Señor nos ha dicho que no debemos juzgar a los demás, ¿verdad? No tener un espíritu, que critica, que juzga, que hace mal con los juicios que hacemos, sino que nos dice que mejor no lo tengamos. Y a mí me encanta a veces buscar las palabras en el griego, o sea, cuáles son las palabras, su significado raíz, porque recordemos, hermanos, que la Biblia fue escrito en dos idiomas, el hebreo y el griego, ¿no? Y tenemos que a veces ir al griego para verdaderamente entender lo que aquí está hablando nuestro Señor y lo que el escritor quiso dejar entender, ya que la palabra juzgar viene de la palabra krino en el griego, que es juzgar o separar algo de lo demás, ¿verdad? Pero el Señor aquí nos dice que no debemos juzgar, no debemos separar las cosas, separar a una persona para condenarlo, para condenación. Ya que nuestro hermano Giovanni estaba hablando muy claramente, amados hermanos, el mundo ya está condenado. Nuestro trabajo no es condenar la gente al infierno. Sí debemos de predicarles y decirle que si no recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, sí, el fin será el infierno. Pero nosotros no somos nadie para condenar a la gente al infierno, ya que no sabemos el día que ellos puedan tener un encuentro con el Señor Jesús, así como nosotros lo tuvimos, ¿verdad? Mejor nosotros debemos juzgar con un juicio justo, ya que ahorita vamos a entrar a eso, amados hermanos. O sea, porque el Señor Jesús nos ha dicho eso, que debemos juzgar no por apariencia, no por las cosas que nos aparecen o con nuestra sabiduría, sino que con un justo juicio. Amén, mi amado. Y mire, y eso es el verso, recién estamos en el verso 1. Entonces, no juzguéis para que no sea juzgado. Quiero leerle un verso más, en Corintios, Primera de Corintios, mi hermano Dani. Mire lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 4, el verso 3. Me gusta mucho cómo Pablo le enseña a la iglesia de los Corintios. Y aquí estamos hablando ya, para irnos metiendo un poquito más profundo sobre cuándo se debe juzgar. Dice, yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Y mira el 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aleluya. Sí, nosotros como creyentes, mi amado hermano, Dios es el que nos juzga a cada uno de nosotros porque Él nos conoce. ¿Sabe? Hay un solo juez y justo, dice la Biblia. Por eso que en Romanos decía que en el tribunal de Cristo todos vamos a comparecer ante Él. O sea, todos vamos a dar en cuenta y a mí no me va a justificar por tratar, mi hermano Dani, de cambiarle la vida a alguien o de acusarle a alguien. Eso no me hace mejor cristiano. O en este caso, usar la palabra para destruir o conforme a lo que yo quiero cambiar. Vamos a poner un ejemplo. Simplemente yo sé que algún hermano no está viviendo de esta vida y cojo la palabra y comienzo a predicar y comienzo a dar y después, se ha escuchado mucho eso de predicadores. No, la palabra es para instruir, para corregir, dice la Biblia, para exhortar, mi amado hermano, que es enseñar, que es instruir prácticamente. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿por qué no debemos juzgar? Mire lo que dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado, y con la medida con que medís, os serás medido. En otras palabras, Jesús lo que le está diciendo ahí, lo mismo, lo que tú haces tarde o temprano te lo van a hacer. De la misma manera. Porque, mi amado, tire la primera piedra el que está libre de pecado, dice la palabra. Tírela. Nadie va a poder hacer. Y eso es lo que hizo Jesús, trayendo el ejemplo de la mujer adúltera. Los hombres dice que le cogieron en pleno acto de adulterio y la trajeron a Jesús para que supuestamente Jesús le juzgara conforme al acto mismo, dice que fue encontrada. Pero sin embargo Jesús usó la misericordia y entendió que Jesús no vino a condenar. En el momento en que Él vino a la tierra, vino a cumplir un propósito. Dijo, vine a salvar lo que se había perdido.
Y eso nosotros tenemos que entender, que nosotros como creyentes no estamos llamados a condenar y a juzgar, sino a ser pregoneros del evangelio, a ser la luz del mundo y a ser la sal de la tierra. Como de nuevo hablamos, porque ya el mundo está condenado. Entonces no nos conviene a nosotros hacer esto. Pero me gusta cómo dice Marcos capítulo 4, verso 24. Mire lo que él dice, hablando de lo mismo, de que si nosotros juzgamos, seremos juzgados. Pero él habla que se le añadirá un poco más. Dice en Marcos capítulo 4, verso el 24. Dice, se difundió su fama por todas, Marcos, estoy leyendo Mateo otra vez. Marcos 4, 24. En un ratito, mi hermano, aquí le voy a leer. Gloria a Dios. Y mire lo que me dice la palabra. Dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. O sea, se les añadirá un poco más. Y mire el 25, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Mi amado hermano, nosotros no estamos llamados a criticar, en otras palabras. Enfocamos no solamente juzgar, porque ya mi hermano dio la definición de lo que significa juzgar entre lo bueno y lo malo, que también sí Dios nos dio la autoridad como ministros. Pero ahorita estamos hablando de la crítica, de esa crítica destructiva, de esa crítica que hunde, de esa crítica que no es restauradora, de esa crítica que solamente destruye al uno y al otro. Y aún, mi amado hermano, hay gente que critica y quiere destruir otras religiones, pudiendo tratar de sentarse a hablar y llegar a un acuerdo. Por ejemplo, ¿cuántos no quieren sentarse con los hermanos testigos de Jehová? Pero siéntate, el hermano que está llevando esa palabra también necesita salvación si tú crees tener la verdad. Necesita que tú le muestres el amor del Señor. O un hermano católico. ¿Por qué le juzgas? Si él sigue siguiendo... Mire, yo fui católico. Yo vivía cegado, pero gracias a alguien que se sentó a hablarme, pude venir y luego con la palabra del Señor. Entonces, mire, mi amado hermano, no podemos usar la crítica o la palabra para juzgar y destruir, mi amado hermano, sino en el tipo de juzgar significa para corregir lo que está mal, de acuerdo a la definición, mi hermano Dani. Amén, amados hermanos, verdaderamente, o sea, es importante entender este versículo bíblico, ya que el Señor Jesús verdaderamente nos da un mandamiento muy claro de no juzgar a nuestros hermanos, no juzgarles y condenar ya, o sea, como estábamos diciendo, con un juicio liviano, leve, o sea, rápido, sino que debemos de entender, amados hermanos, o sea, a mí me encanta, vamos a Gálatas 6:1, donde Pablo lo deja muy claro, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amados hermanos, esto nos hace entender muy claramente que no importa, amado, lo muy espiritual que pensemos que somos, ni lo muy alto que creamos que somos, sino que todos, amados hermanos, es posible que cada uno de nosotros podamos caer en un error, en un tiempo donde quizás somos tentados en hacer algo que no le agrada a Dios. Y verdaderamente por eso el Señor es muy claro en no juzgar a los demás, ya que mi hermano hizo también muy claro, o sea, que con la misma medida con la que tú mides a los demás, se te va a medir a ti. Y no sea el día de mañana que tú seas tentado con la misma tentación que cayó tu hermano, que tú le criticaste, tú le dijiste, ese es pecador, y mañana tú caigas en lo mismo. Porque todo puede volver a ti y puede sucederte lo mismo. El Señor también aquí podemos leer en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 19, o sea que nosotros seremos juzgados con lo mismo. De aquí el Señor Jesús sacó esta palabra, ¿verdad? Dice Deuteronomio 19:18, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. No le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aquí, hermano, o sea, tenemos que entender y tener mucho cuidado, porque nosotros, los humanos, los seres humanos,
somos rápidos para juzgar. No sea rápido para juzgar y rápidamente, ese hermano pecó, ya se va al infierno, es hijo del diablo, cuántas cosas. Sea que usted, porque no vaya a ser que usted sea tentado con lo mismo, amado hermano. Y ahí el Señor nos enseña mejor a temer, de no juzgar y no criticar y condenar al hermano. Porque si esto le llega a pasar a usted también o a quien sea que está juzgando, amado hermano, ahí vamos a ver verdaderamente, o sea que tenemos que tener un temor, porque no vaya a ser que todo eso nos vuelva, nos regrese. Todas esas palabras que tiraste te van a regresar, te van a volver a atormentar, porque tú, en vez de tener amor por tu hermano, lo juzgaste, ¿verdad? Y el Señor, recordemos, amados hermanos, que el Señor, y por esto llego yo, o sea, a decir que este versículo, este pasaje es un poco controversial, porque muchas veces la gente lo usa mal. Porque el Señor no nos está mandando a ser negligentes, ni nos está hablando a decir que seamos, ¿cómo puede decir? Indiferentes. O sea, que no nos importa la condición del hermano, sino que no debemos de condenar al hermano. Esa es la cosa. No debemos criticar al hermano y dejarlo ya por muerto. Como dijo una vez un predicador, muchas veces nosotros, la iglesia, somos el único cuerpo que a veces una parte del cuerpo se está muriendo y la dejamos por muerta. Por las críticas, por las malas cosas que decimos a veces y en vez de ayudarnos, cuando el Señor mismo nos dijo que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos de amar a nuestros hermanos como yo os amé a vosotros, lo dijo Jesús a sus discípulos. Ese es el nuevo mandamiento. Nosotros tenemos que tener un amor hacia nuestros hermanos. Y cuando ellos caigan, como lo dijo Pablo, restauradle, ayudarle a que se pare, a sanarle sus heridas, ministrarle con los dones del Espíritu Santo que el Señor nos da en esos momentos, ¿verdad? Porque de nada sirve, amados hermanos, tirar estas palabras vanas, tirar estas palabras que no edifican, no sirven, sino que más que nada nos están amontonando el juicio a nosotros por hablarlas, por decirlas, porque quizás el día que nosotros vayamos y estemos delante de la presencia del Señor, recuerde que el mismo Señor Jesús dijo que aún por las palabras ociosas nosotros seremos juzgados. Así es. Nosotros seremos juzgados. Todo eso se tomará en cuenta, amados hermanos. Mejor tengamos cuidado de lo que sale por nuestros labios, de lo que sale por nuestra boca, amados hermanos. Y mejor, en vez de juicio, mandemos una palabra de restauración. En vez de crítica, amados hermanos, una palabra de aliento, una palabra de vida que levante a tu hermano, que haga que ese hermano se vuelva a poner de pie. Porque, amados hermanos, recuerde que la sangre de nuestro hermano puede estar sobre nosotros si es que ese hermano se va por las palabras tuyas, por las palabras mías, por las palabras de otro. Porque nosotros, en vez de ayudarles, en vez de tomar esa responsabilidad de un cristiano, porque es la responsabilidad nuestra ayudar a restaurar a nuestros hermanos, y en vez de tomar esa responsabilidad, nosotros lo terminamos de matar, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, es mejor tener esto en cuenta, que el Señor dijo que todo esto se nos medirá con la misma medida que medimos a otros. Con lo mismo que hemos dicho, quizás un día nos dirán lo mismo por haberlo hablado de otro hermano que había caído, amados hermanos. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Y voy a dejar aquí a mi hermano porque después queremos tocar yo quisiera tocar un poquito de usar el juicio justo. Podemos tocarlo después, pero Correcto. Mi hermano aquí. El verso 6 está ahí. Yes. Pero dice el 13, dice, y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Le hace una pregunta. Y me impacta porque el 4 dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mi amado hermano, lo que nosotros podemos entender también aquí, usted sabe que la viga prácticamente es un madero más grande que la paja. Uh-huh. Y muchas veces nuestro hermano solo tiene una pajita, que tal vez con un soplo, usted sabe que cuando entra una pajita, un polvito en el ojo, usted le sopla y sale. Pero sacar una viga tal vez necesita una operación y de un cirujano. Y a veces nuestros hermanos lo que están pasando son procesos, pruebas y cualquier dificultad en la vida. Y a veces
la persona que juzga o el creyente que juzga tiene una viga que literalmente tal vez está batallando con pecados internos que no son visibles. Y le voy a explicar. Cuando nosotros juzgamos, siempre juzgamos, lo primero que hablamos del pecado, el adulterio, la fornicación, el ladrón, el borracho. Pero, ¿qué hay del odio? Yes. ¿Qué hay del rencor? ¿Qué hay de la amargura, mi amado hermano? Dice la Biblia que no cuidé las zorras pequeñas y destruyeron mi viñedo. Hay pecados, mi amado hermano, que están dentro, no son visibles, pero esos pueden ser la viga, la cual no está dejando ver la pajita que tiene tu hermano. Porque sí, vamos a poner, a veces juzgamos el estilo de vestir de una persona y rápido lo llamamos que no es santa, no es digna, pero tal vez algo cultural, que si con un poquito que lee la palabra, como el pastor dijo, el colirio es la Biblia, hoy día nos estaba predicando, se limpia con el colirio, se limpió y quedó bien. Amén. Pero el hermano se limpió y tú sigues con ese rencor, con esa crítica del corazón, una viga. Y después, si tú estás con la viga y aquí dice, ¿cómo tú vas a poder sacar la pajita? Si tú mismo estás mal, estás herido, Jesús le dijo, sepulcro blanqueado, estás muerto dentro, apesta el corazón dentro. Y Jesús no mira lo profundo de lo que hay dentro de nosotros. Entonces, sacar la viga, saquemos lo que hay. Tal vez lo que está aconteciendo a mi hermano no es nada grave, pero lo que me está aconteciendo a mí sí es grave, falta de misericordia. Porque Jesús dijo eso, ve y aprender de mí, misericordia quiero y no sacrificio. Porque hay cosas que se juzga con misericordia y se restaura con palabras de amor, mi amado hermano. Entonces esto es lo que nos está advirtiendo Jesús. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el ojo propio? En tu propio ojo. ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí que la viga en el ojo tuyo? En otras palabras también, después de que tú le juzgaste, le criticaste, le botaste por el piso, trapeaste con él, hiciste lo que quisiste, luego quieres orar por él, quieres llamarle a que restaure. ¿Cómo? Una vez mi madre también es una fiel oyente, yo sé que ella me escucha y como le dije, tal vez no crecimos en un hogar cristiano de tal manera como lo tenemos, pero fue una mujer muy sabia que me aconsejó respecto a esto y respecto a mi hermana. Ella me dijo, hijo, el chisme, la crítica es como que cuando tú llenas un saco o una bolsa de paja o de plumas y luego ve al viento y bótalas al viento y luego trata de recoger las plumas a ver si puedes. Tal vez las recogerás algunas, pero la mayoría se han esparcido y nunca más. Y así es la crítica. Cuando usted lanza una palabra no sabia, una palabra destructora, eso se va, mi amado hermano, se esparce y usted luego no puede recogerlas para atrás. Quedó, ya hizo el daño, hizo el efecto y muchas veces hasta la destrucción de su propia casa. Y mire lo que dice mi amado hermano. Entonces, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y aquí entramos, Dani. Jesús no está aboliendo el discernimiento o el sentido de juicio o de discernir o de dar el juicio a los valores entre el bien y el mal, sino que está hablando respecto al pecado que existe en los demás. Porque ahora aquí vamos a tocar unos versículos que Jesús está hablando, Dani. Pero empiece usted, ya que usted tenía ansiedad de decir esto. Dígalo y yo pues acotaré un poquito más. Amén. Del verso 6, porque mire, igual era el verso 6 como dice aquí. Dice, no deis los santos a los perros. Aquí se pasa ya a otro esquema. Aquí en otro lado dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No saque las pisoteen y se vuelvan y os desprecien. Y aquí estamos hablando de gente que no quiere ser restaurada en cambio. De gente que no quiere escuchar la palabra de Dios. De gente que prácticamente está viviendo en sus delitos y pecados, Dani. Aquí andamos. Amén, amados hermanos. Y qué lindo, o sea, verdaderamente ahora podemos entender, ¿ok, hermanos? Porque muchas veces, como digo, este es muy controversial porque ya la gente lo empieza a usar un poquito mal, estos versículos, cuando empiezan a decir que ya cuando usted le quiere corregir a un hermano, quiere ayudarle, ellos lo primero que dicen, el Señor dijo que no juzgues, ¿verdad? Ellos empiezan a usar este versículo mal. Y recuerden, amados hermanos, que primero lo que el Señor estaba hablando era la crítica, el juicio, la condenación, ya decirle a la gente, ya tú te vas al infierno, hijo del diablo y cuántas cosas. O sea, ahí ya está, amados hermanos, hablando de el Señor Jesús, de que no debemos condenar a la gente tan rápido.
O sea, no debemos de condenar a la gente ya nomás de repente, sino que nosotros sí tenemos la autoridad y el discernimiento debemos de tenerlo de parte del Señor para poder ayudar a nuestros hermanos, hacer un justo juicio, ya que el Señor le dijo a los fariseos, o sea, no juzguéis por apariencia, ya que Jesús, mire, en el capítulo 7 de Juan, ¿verdad? Ya que los fariseos ya lo estaban juzgando porque Jesús había sanado un paralítico y era un día de sábado, ¿verdad? Y estos fariseos ya le estaban diciendo que era un quebrantador de la ley, le estaban condenando y ya lo querían matar. Pero Jesús le dijo, o sea, no juzguéis por apariencia. Porque para ustedes, o sea, los religiosos están diciendo que no se debe de hacer nada en el día sábado. Pero si hay alguien en necesidad, alguien que necesitó ser sano y yo le sané en este día de sábado, ¿por qué ustedes, o sea, están juzgando y ya quieren matarme? O sea, estoy parafraseando un poco. Y eso nos da a entender, amados hermanos, que muchas veces la gente condena a aquellos hermanos que quizás se salen un poco de la norma y ya le quieren tirar las piedras, les quieren condenar, les quieren mandar al infierno. Jesús por eso les dijo, juzgad con justo juicio. Entiendan que solamente porque yo sané a un enfermo, un paralítico en este día sábado, donde era la ley de no hacer un trabajo, pero ya los fariseos habían cambiado un poco sus interpretaciones y eso ya según ellos, ese de hacer ningún trabajo ya incluía la sanidad de los enfermos. Y porque Jesús le mandó, vete, toma tu lecho y anda. Y ellos decían que el tomar el lecho ya era un trabajo también, eso era trabajo, que eso era ilícito, que eso era rompiendo la ley. Pero no estaban viendo más allá, como el Señor Jesús lo estaba viendo, que esta alma necesitaba ser restaurada, salva y sana, para que Él pueda ser, o sea, para que Él pueda entender la verdad, que es que que Jesús era el Cristo, el Mesías tan esperado. Y aquí yo también, o sea, amados hermanos, el Señor nos da esa sabiduría, ese juicio, porque hay veces donde sí se necesita corregir a un hermano. Vayamos a Mateo 18, versículo 15. Aquí el Señor nos enseña, porque recuerde, amados hermanos, aquí ya el Señor nos da, o sea, el entendimiento que hay veces que nosotros necesitamos tomar, o sea, un juicio, o sea, una decisión. Tenemos que entender que hay algo malo y después corregirlo, pero no para condenación, recuerde, amados hermanos, sino para restauración. Y aquí dice en Mateo 18:15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces aquí, amados hermanos, el Señor nos está enseñando que si tu hermano ha pecado contra usted, pero también lo podemos contar como si tu hermano ha pecado en general contra alguien o contra sí mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos esa autoridad, ese permiso del Señor de ir, y es nuestra responsabilidad como gente que sigue el mandamiento de amar a nuestros hermanos, de ir y decirle, amado hermano, yo estoy viendo que tal cosa usted está haciendo y está mal, está en pecado, amado hermano. La palabra de Dios habla en contra. Y recuerde, amados, que la palabra de Dios es lo que califica qué es pecado, qué no es pecado, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Y ahí es cuando usted le va y le dice, amado hermano, esto hay pecado, está pecando, usted necesita corregirse, venga, vamos a orar, yo quiero orar con usted, que el Señor lo restaure para que usted se levante, usted deje de hacer sus pecados y vamos a seguir adelante. Ahí es cuando hay un justo juicio, amado hermano. Cuando ve a un hermano que quizás cayó en un pecado y usted va y le extiende la mano, no lo patea cuando está en el piso, sino que le extiende la mano para levantarlo, para ayudarlo, para orar con él, para que él se levante, para que él se pueda, o sea, seguir adelante, seguir tomando los pasos, seguir siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús. Pero seguimos acá, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces aquí dice que después que si el hermano como que no quiere, o sea, ser restaurado, no quiere arreglar los asuntos, vaya y háblele a un hermano, háblele a 2 hermanos y traten una vez más, hermano, mire, está mal, hermano, usted está haciendo tal cosa, esto es pecado, ¿verdad?
pero quizás este hermano aún no quiere y dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, amados hermanos, el Señor dice, o sea, trata de seguir restaurando a tu hermano, trata de rescatar a tu hermano. Si te escucha, gloria a Dios, porque se levantó, pudiste tener un justo juicio de que pudiste ver que tu hermano estaba en peligro de muerte, de perdición, pero tú le salvaste, tú le ayudaste, tú le dijiste vente, le tiraste el salvavidas cuando se estaba ahogando en sus pecados, ¿verdad? Y lo traíste una vez más para que él se arrepintiera, para que él continuara hacia adelante. No quiso quizás, ok, entonces traje a otros 2 hermanos y usted sigue y sigue hasta que ya el hermano quizás no puede. Y ahí es donde cabe el versículo 6, ¿verdad? Porque ahí ya empieza la gente, si es que no quiere, el Señor dice ya, entonces apártate de ellos. Tenlo como gente que ya es separado, desafortunadamente. Hay un punto donde uno ya tiene que dejar las cosas, o sea, ya tirar las herramientas y dejar el trabajo, o sea, ya no se puede. Porque nosotros no somos nadie para poder cambiar a la gente, sino que el que hace las cosas es el Espíritu Santo. Ya que la palabra dice que Él es el que convence de pecado, justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que hace el trabajo. Y si este hermano no quiso recibir esta palabra, este ánimo, esta restauración, si no quiso dejar que el Espíritu Santo obre en él, entonces ya no podemos hacer nada. Por eso el Señor le dice, no deis lo santo a los perros. No, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. O sea, amados hermanos, ¿quién tira una joya en un lugar donde hay cerdos, donde hay basura, donde hay cosas? O sea, nuestra ayuda delante del Señor es una joya, es un tesoro, o sea, para hacer cosas buenas con ellas, para ayudar a nuestros hermanos. Y si al fin nuestros hermanos no desean, entonces es tiempo de dejar a este hermano y desafortunadamente alejarnos de él, porque nosotros no podemos cambiar a la persona ni tampoco arriesgarnos a que caigamos quizás en una discusión mala y aún peor caer en lo que ellos están haciendo también, ¿verdad? Entonces, nuestro hermano Giovanni, para que continúe. Para acotar más lo que Dani está hablando, mi amado hermano, como dijimos, los capítulos del 1 al 5 está hablando sobre de la crítica, el chisme, esa crítica destructora que obra para mal, pero también está hablando aquí de un santo juicio, de juzgar, de ayudar, de restaurar también. Por eso dice, quítate la viga. Tal vez si tú tienes la viga limpia, entonces tú vas a poder restaurar, vas a poder ayudar. Pero también el verso 6 nos dice, ok, si ya tú intentas ayudar con la palabra, que sea con la palabra, no con lo que yo quiero ver, pues déjalo, porque ya las perlas preciosas también tenemos un significado de la palabra. La palabra de Dios es algo lindo, algo maravilloso, y el que lo atesora, pues lo atesora, y hay gente que no lo atesora, la pisotea. Y mire lo que dice Proverbio, ¿por qué a veces no podemos seguir, como dice, con el escarnecedor, con la persona chismosa, que ya vive en su pecado? El escarnecedor es el que destruye con sus palabras. Dice, el que corrige al escarnecedor se acarreará afrenta, lo que usted está diciendo. ¿Sabe? Usted quiere seguir con alguien que no quiere, puede terminar en pelea. Es mejor dejarle. Dice, el que reprende al impío se atrae mancha. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Sabe? Hay gente que necesita ser restaurada, que está esperando una palabra de corrección y dice, sí, hermano, realmente la palabra dice esto y pues yo creo que estoy mal, ore por mí, como usted dijo, o ayúdeme, o vamos a tener un estudio bíblico, o voy a perseverar más. Pero hay gente que ya no quiere, se enoja. Y Jesús dijo algo en Juan. En Juan, hablando, Jesús le dijo, mas ustedes, porque hablando a los fariseos, le dijo, mas ustedes dicen que no son ciegos. Y por cuanto afirma que no son ciegos, entonces se les acusará del pecado. Se les juzgará por el pecado que hay. Porque ustedes dicen que miran. Y si miraran, se dieran en cuenta que están en pecado y amarían al Hijo de Dios. Diciendo que están bien cuando están mal. Correcto. No quieren aceptar. Entonces, hay mucha gente así. Dice, sí sé la palabra. Yo sé, o yo sé lo que debo hacer. Yo sé que, pero no quiere. Entonces tal vez está un corazón endurecido. No lo va a odiar. Por eso dice la palabra, o sea, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para él es pecado. Correcto. Y algo que me impacta, si nosotros vamos a primera de Corintio, el capítulo 5, mire lo que pasó aquí algo. Vamos del verso 12, aunque usted sabe, porque voy un poquito a describir lo que es la historia o todo el acontecimiento. Pero el verso 12 dice, ¿por qué
¿Qué razón tendrá yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios lo juzga. Quitad pues dentro de vosotros a ese perverso. Y recuerde que aquí está hablando de un joven que prácticamente no quiso, y luego dijo, también Pablo dijo, échenle a Satanás para que al fin su alma sea perdida. ¿Qué pasó con este joven? Se cree, o la Biblia reporta, que él estuvo teniendo intimidad sexual, fornicando o adulterando con la esposa, su madrastra, la esposa de su papá. Entonces cree que se le reprendió a este muchacho. Pero ese muchacho no quería cambiar. Se quedó ahí hasta que llegó al oído de Pablo. Y la iglesia no tomó cartas sobre el asunto también. Y por eso Pablo dice, saben, y ustedes le están corrigiendo, ya si hubiera estado ahí, a ese perverso le echo para afuera. Y miren lo que es la sabiduría de Pablo, y no le echa para destrucción, sino que una vez que los hermanos le rechazan, se diga, o sea, realmente, wow, los hermanos me rechazaron, no porque estoy haciéndolo bien, sino por malo, por perverso. Puede que se arrepienta y al fin su alma se salve. Ahora, hay cosas que nosotros se juzga con dureza y eso no cualesquiera lo puede juzgar. Si estamos hablando de las autoridades, a veces nuestros pastores, nuestros líderes superiores tienen que juzgar con dureza. Sí, Y para eso está la disciplina dura, firmeza para que restaurar, porque al fin y al cabo es el alma que no se pierda, mi amado hermano. O sea, no es porque se le odia, no es porque uno no quiere contra, sino estamos hablando aquí de las personas que realmente sí necesitan y quieren ser restauradas. Segunda de Timoteo. Lo que estamos hablando, como dije, estos versos no están hablando en ninguno, mi amado hermano, que no se puede uno corregir de acuerdo a la palabra, conforme a la palabra, sino está en contra de la crítica. En 2 de Timoteo, capítulo 4, el verso 1 y 2, mire lo que le encarga a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Lo que nosotros estamos haciendo, predicando. Que enseñes, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sabe? Esa es una regla que mire cómo nosotros debemos corregir también. Con paciencia y que sea doctrina. O sea, que sea con lo que la Biblia nos quiere. ¿Sabe? Cómo la Biblia nos quiere llevar a los dos. Mira, mi amado hermano, nosotros queremos hablar. En esta situación no está corriendo de la forma como debe ser, pero debe ser de una forma bíblica, donde Dios nos quiere, sin decir que yo soy perfecto, sino, Dani, voy a corregir esta cosa porque Dios nos quiere hacia los dos. Amen, yes. O sea, esa palabra tiene que hacer efecto en nosotros dos, no solamente en mi hermano al que yo estoy juzgando o al que yo estoy tratando de restaurar, sino tiene que ser a los dos. Y mire lo que le quiero leer otro verso más, cómo manda de la forma. Y mire cómo dice, no reprendas al anciano, sino exhorta como a padre. O sea, no te enojes. No le comiences a tratar de que tú joven, pensar que porque es anciano no sabe. Aunque hay ancianos que son, ya ellos creen que porque vivieron su vida, dice, ya nadie me puede enseñar. Lo tenemos de esa forma. Pero hay ancianos sabios que lo escuchan y pues le aceptan tal vez lo poco que uno ha aprendido también. Sino exhortarle como a padre, o sea, con amor, con esa ternura. A los jóvenes como a hermanos. Mire, manda a exhortar también a los jóvenes como hermanos, ¿sabe? Por eso nos llamamos hermanos en Cristo. A las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. ¿Sabe? Como abrazo frágil. O sea, debemos corregir, debemos exhortar, debemos enseñar, pero dice con toda doctrina, o sea, con la palabra del Señor, diciendo, mira, de esta manera nos quiere Dios, no te quiere. No tienes que ser, sino de esta manera Dios quiere que nosotros vivamos. De esta manera quiere Dios que nosotros nos comportemos. De esta manera quiere Dios que nosotros vivamos de Él. Y por eso es que nosotros no debemos juzgar, como usted leyó en Juan 7:24, que no juzguemos por la apariencia de los demás, sino juzguemos de acuerdo a la palabra. Amén, mi amado hermano Dani. Sí, amados hermanos, y verdaderamente, o sea, debemos de tomar esto en cuenta. Recuerde que yo creo que ya estamos terminando, ya se nos está acabando el tiempo, pero verdaderamente, o sea, tengamos esto ya ahora en cuenta para, o sea, recapitular todo lo que hemos hablado, que el Señor no está prohibiendo el justo juicio, o sea, el juicio para el bien, sino que Él está condenando la crítica, el juicio que destruye, el juicio que condena, el juicio que no edifica, sino que derriba todo el edificio, ¿verdad? Pero aquí ahora entendemos, amados hermanos, también que por el versículo 6,
O sea, que nosotros debemos de intentar ayudar a nuestros hermanos, ¿verdad? Todo el capítulo nos habla que debemos mejor, primeramente, dejarnos ser procesados, ¿verdad? Que la viga salga de nuestro ojo, que el Señor haga la operación y saque la viga, saque todo lo malo, para que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos que quizás tiene un pedacito ahí en el ojo, para que podamos ver bien y con justicia, con amor, con misericordia, podamos ver bien y ayudar. Y el juicio que demos al hermano no sea para destrucción, sino para amor, para edificación, ¿verdad? Y recuerde, amados hermanos, o sea que nosotros no estamos aquí para condenar, no estamos aquí para hacer mal, sino que estamos aquí para edificarnos los unos a los otros, ¿verdad? Nuestras palabras, todo el Señor nos dijo que iba a poner a juicio todo lo que decimos, ¿verdad? El apóstol Pablo también dijo, una vez más lo repetimos, que es mejor no juzgar a los hermanos que han caído, porque no vaya a ser que seamos tentados en lo mismo. No vaya a ser que después, el día de mañana, nosotros nos encontramos en la situación del hermano queriendo que alguien nos ayude, deseando que alguien nos dé una palabra de aliento, ¿verdad? Mejor, si veas a tu hermano que está en el piso, no le patees, extiéndele la mano, levántalo, ámalo, ora con él. Y al fin, como dice el versículo 6, si no quiere, amados hermanos, esta palabra, esta perla, ¿verdad? No hay que seguir tirándosela, sino que ya se los dejamos en las manos del Señor y nos alejamos para no terminar mal, ¿verdad? Para no terminar en contiendas, ni terminar que nuestros hermanos después el día de mañana nos odie porque no lo dejamos en paz, ¿verdad? Mejor dejemos que el Espíritu Santo haga la obra y que el Espíritu Santo sea el que trabaje, y esperando que el Espíritu Santo, que el hermano, un día deje que el Espíritu Santo le ministre, le cambie. Y verdaderamente esta es una lectura muy profunda, ¿verdad? Una lectura muy linda que podemos poner en práctica todos los días, ¿verdad? Esto no es para que se use, ¿verdad? Una vez lo voy a corregir de una vez. No es para que usted diga, si un hermano venga a corregirle, decir que el Señor no dijo que no me juzgues. Para eso no es. Sino que o sea, si el hermano te quiere corregir, amado, le exhorto, déjese corregir. Déjese corregir porque el hermano lo está haciendo con amor, ¿verdad? Pero recuerde, amado, usted que está juzgando, no lo haga criticando, no lo haga condenando, sino hágalo con amor para levantar, para ayudar. Ok, amados hermanos. Y pongamos esto y reflejemos en esto. No sé si mi hermano tiene algo que acotar más para terminar. Está bien. Ya. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Esta es una palabra muy linda que podemos aprender y le damos gracias a Dios porque nosotros hablamos, ¿verdad? Después de los programas y hablamos de cuánto estas palabras nos edifican a nosotros mismos también cuando las estamos estudiando. Y recordemos, amados hermanos, que el Sermón del Monte ya son las normas del cielo. La justicia que es más alta de la justicia del mundo, sino que es la justicia del cielo, del reino de Dios. Las normas de un ciudadano que tiene la ciudadanía en la patria celestial, las normas son estas, amados hermanos, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y vamos a hacer una oración. Y vamos a orar. Y quisiera que mi hermano Giovanni haga esta oración por por mis hermanos que hoy han escuchado esta palabra y han sido ministrados. Padre Dios mío, te doy gracias por este domingo una vez más, que nos ha dado la oportunidad para enseñar, Señor, y hemos hablado de no juzgar a nuestros hermanos para destruirlos, sino más bien corregirlos, exhortarlos, enseñarlos, mi amor, con amor, Señor, para que, considerándonos a nosotros mismos y para que podamos servir y ser salvos, Padre Santo, hasta el día que tú vengas. Dios mío, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha estado escuchando esta palabra a través de estas ondas radiales de esta emisora Cántico Nuevo, Señor, que esta palabra haya ministrado su corazón, haya hecho un efecto genuino, Señor, y pueda, si lo han estado haciendo, si lo han estado pues en que puedas hacerlos tú libres, Señor, de este pecado que está dentro del corazón, de juzgar, de criticar, de dañar a otro hermano, a otro miembro, o a otra congregación, o a otras religiones, o a otros tipos de creencias que tiene la gente, sino que nosotros podamos corregirlos en amor y ser la luz para que ellos puedan venir. Te pido también por aquellos hermanos que están en la cárcel, Señor.
Dios mío, que tú los ayudes, los fortalezcas ahí, Señor, donde ellos están, que le des ese aliento de vida cada día para que ellos puedan entender que tal vez están detrás de rejas, pero en el Espíritu están libres, Señor. Que aún tú mismo y siervo, decía tu apóstol Pablo, que él estaba preso, pero la palabra y el Espíritu jamás estuvo preso, porque tú lo diste Aleluya. libertad, mi Señor, porque al que el Hijo liberare será verdaderamente libre. Te pido también, Señor, por todos aquellos que están escuchando estas ondas radiales, como dijo mi hermano también, por nuestros hermanos fundadores que han hecho posible de que nosotros estemos a través de estas ondas radiales, y a todo aquel hermano de Centro, Suramérica, de todos los países que nos escuchan, porque sabemos que a través del internet nos escuchan, Señor, que tú los bendigas y los prosperes, así como prospera su alma, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Les esperamos la próxima semana, amados hermanos. Una vez más, un saludo del ministerio instruyéndonos en la palabra. Les esperamos la próxima semana a la misma hora, a las 6 de la tarde, todos los domingos. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le guarde y recuerde que Cristo le ama. Nos vemos la próxima semana.